Entonces, antes de comenzar con el detalle de lo que son la gestión de postventas en Capta, arrancamos hablando de qué es Capta. Capta es un software que hemos construido desde hace más o menos 4 años para transformar los procesos de atención en las organizaciones. ¿Listo? Y la base desde la cual se construyó este software de gestión de servicio al cliente era buscando conectar inmediatamente y de forma automática a un solicitante con un experto. Esto tiene muchas ramificaciones y muchas formas de usar y muchos procesos de atención que se pueden manejar. Para el objetivo de hoy vamos a hablar puntualmente del proceso estructurado de postventas. ¿Cuál es la idea? O más bien, ¿cómo llegamos en Capta a construir un proceso de postventas? Digamos que los procesos o las tecnologías que actualmente se usan para la gestión de postventas necesitaban cierto nivel de actualización y a partir de nuestros clientes solicitándonos mejoras dentro de su gestión de servicio, llegamos al punto de tomar la decisión de construir postventas desde cero. ¿De dónde sale esta necesidad? De que las postventas actualmente, la gestión es exageradamente manual, que hay una falta de digitalización en ciertas fases del proceso que lo carga, digamos que aumenta la carga operativa, que los canales no están centralizados, es decir, el canal por el cual un cliente genera una postventa, y luego la forma en la que estas postventas se gestionan y la empresa se comunica con el cliente no están todos unificados. Y por último, la falta de datos en tiempo real. Hoy en día vivimos en un mundo en el que es fundamental tener datos todo el tiempo para tomar mejores decisiones, identificar cosas tan sencillas como que este proveedor que me vendió esta tubería me generó muchos problemas en 3 proyectos, a problemas más grandes que se pueden tener en diferentes escenarios con los clientes. ¿Cuál es la idea? Básicamente, dentro de Capta lo que hicimos fue desarrollar todo un módulo de postventas. ¿Listo? Un módulo de postventas que centralizara desde lo que es la configuración, claramente, a la recepción de una postventa, todo su ciclo de vida, hasta que finalmente pues, se confirma la reparación y se hace un cierre de la solicitud que generó el cliente. ¿Cómo funciona? Arrancamos con el proceso de configuración. El día que ustedes quieren, utilizando Capta, que es una plataforma web, modelar sus postventas y gestionarlas, arrancan por configurarlas. ¿Cómo funciona la configuración? Inicialmente, una integración automática que se hace bien con CBR o con el sistema de información que ustedes manejen, en el cual se va a sincronizar toda la información de proyectos, de inmuebles, de clientes, de tipos de inmueble, para que lo puedan usar en su proceso de gestión. Una vez se establece toda esta información, la idea es que ustedes definan las estructuras que quieren usar para la gestión de sus postventas. ¿Qué me refiero con estructuras? A los espacios que quieren habilitar, a los daños, a los subdaños, a los tipos de inmueble y demás estructuras que están relacionadas. Seguramente las organizaciones crearán un tipo de inmueble para cierto tipo de apartamento, cierto tipo de casa, cierto tipo de zona común, para que al cliente le desglose un detalle de información diferente cuando va a poner una postventa de una zona común y le pregunta si está hablando del gimnasio o de la piscina o si está hablando de un apartamento, pues la información relevante para este tipo de inmueble. Y por último, la idea es que se configuren los canales de atención. Desde Capta, ustedes tienen la posibilidad de ofrecer 3 canales de atención. Correos electrónicos, formularios web que pueden poner dentro de sus páginas web o aplicaciones y canales de WhatsApp. Estos 3 canales están integrados directamente con Capta y con el proceso. Por lo tanto, un cliente puede registrar una postventa por cualquiera de estos 3 canales y el sistema automáticamente extrae la información y ya entra dentro de Capta al proceso de gestión como tal. ¿Cuál es la siguiente parte de configuración? Definir cómo se tiene que procesar y gestionar una postventa dentro de su organización. ¿A qué nos referimos con esto? A cómo quieren que la postventa sea asignada automáticamente dentro de su empresa, bien sea por los responsables según proyecto, según la ciudad, según la regional, teniendo personas específicas, tal que automáticamente cuando se recibe una postventa, el sistema de una lo conecta con el residente o con la persona que la va a atender. Lo mismo en este proceso de configuración se hace lo que son definiciones de los tiempos de vencimiento que se quieren manejar tanto a nivel general como a nivel específico de la postventa, e incluso definir qué manejo le dan ustedes como empresa a las postventas fuera de garantía. Ciertas organizaciones, cuando se pone una postventa y está fuera del tiempo de garantía, sencillamente cierra y pues configuran un cierre y respuesta automáticos, tal que se recibe, al cliente se le dice, oiga, cliente, usted está fuera de garantía, pues ya no tiene este cubrimiento. O muchas veces también manejan un proceso interno, donde se hace una validación interna en la cual se define si, por más que esté fuera de garantía, se va a atender la postventa.
Entonces, la idea es que ustedes como empresa dentro de Capta modelan todas estas estructuras para que ya el proceso quede estructurado y estén en la capacidad de recibir postventas. Ahora, ya cuando entramos al ciclo de vida de una postventa, entonces lo primero que se hace es modelar, oiga, habilite mis proyectos, habilite mis inmuebles, mis espacios, mis daños, las locativas que va a gestionar, todas estructuras y reglas que son relevantes para cómo se recibe una postventa, ¿sí? Y ahora viene ya realmente qué pasa cuando se recibe una postventa y esto cómo funciona dentro de la empresa. ¿Cuál es la idea? Lo primero que va a pasar es que claramente se crea la postventa. ¿Cómo se crea la postventa? La organización configuró los canales para recepción de la postventa. Entonces, el cliente entrará a alguno de estos canales y generará su postventa. Al momento que el cliente hace esto, el sistema automáticamente le envía, bien sea un WhatsApp o bien sea un correo de confirmación de que se recibió la postventa con su número de radicado 1 y la postventa entra al proceso de asignación automática. Esto también va a ir de la mano con la configuración inicial que se haga. Si definieron un responsable según el proyecto, pues nada, según el proyecto que el cliente escogió, el sistema automáticamente le va a asignar la postventa al responsable o al grupo de responsables que se hayan definido para que ya entre la gestión. ¿Listo? Todas estas asignaciones de los casos dentro de Capta generan notificaciones por correo. A mí como residente me llega una notificación diciendo, oiga, Juan Diego, tiene una nueva postventa asignada del proyecto tal, del inmueble tal, y pues desde ahí puedo entrar a Capta a ver la postventa que se me acaba de asignar. ¿Cómo inicia el proceso de gestión? La primera parte del proceso de gestión es el residente o el responsable entra a la postventa a consultar el detalle de lo que generó el cliente. Fuera por un WhatsApp, fuera por un correo, fuera por un formulario, todo el proceso de extracción y estructuración de datos Capta lo hace automáticamente, tal que cuando el responsable entra a la postventa ya tiene todo el detalle del espacio, de la locativa, del subdaño, de todo lo relevante para la postventa. Y se procede a iniciar una actividad de revisión inicial. Muchas veces, sin necesidad de hacer la visita o inspección iniciales, se puede rechazar la postventa porque el cliente me está poniendo un caso que ya está activo o por alguna razón diferente. Se puede hacer una revisión inicial donde de una se le da rechazo. En caso de que no se dé rechazo, se continúa con la gestión. ¿Cuál es el primer paso? Programación. ¿Y cómo funciona la programación? Desde el caso en Capta, el residente, digamos en este caso yo, Juan Diego, entro a mi caso, consulto el detalle y desde ahí puedo comunicarme con el cliente. ¿Esta comunicación cómo funciona? Yo desde Capta puedo generar una respuesta hacia el cliente y el cliente la va a recibir por el correo electrónico o por el WhatsApp, según el canal que utilizó para crear la postventa, y nos podemos comunicar bidireccionalmente para coordinar lo que sería la inspección inicial. Una vez acordamos una cita, desde Capta, integrado con los correos de Outlook o de Google, pues según la organización, se programa. Entonces yo entro a Capta y digo, venga, determiné con el cliente que lo voy a visitar mañana a las 3 de la tarde. Entro, hago la programación y el sistema envía citas automáticamente a los calendarios respectivos del cliente y de los responsables dentro de la organización. Una vez se programa la cita, pues claramente está este periodo de gracia antes de la cita en el cual se pueden configurar recordatorios para el cliente, recordatorios para el agente, e incluso el cliente puede escribir buscando reprogramar la cita, en cuyo caso el residente o el responsable entra al caso, la cancela y la vuelve a programar sobre el mismo proceso de Capta. Entonces, digamos que se programó la cita, el residente fue e hizo la visita inicial, listo, desde Capta entra y podrá confirmar que se realizó la visita inicial. Una vez se ha realizado la visita inicial, el sistema automáticamente activa la actividad de aprobación, ¿listo? ¿Cuál es la idea de esta actividad de aprobación? Para cada locativa que reportó el cliente, se puede determinar, por un lado, la validación de la locativa, en términos de que si hiciera el espacio correcto, si hiciera el daño correcto, si era el subelemento correcto, se hacen los ajustes que se tengan que hacer y luego se procede a determinar si cada una de estas locativas se aprueban, se rechazan o si fueron arregladas en sitio al momento de la visita. ¿Cuándo se realiza esta actividad? ¿Cuál es la idea? Que el ingeniero o el residente entregue cierta información para la gestión. Esta información va desde el motivo o descripción por la cual se está aprobando, los adjuntos que la persona tome en sitio, sea con el celular, sea con la tablet, ¿sí? Sí, incluso pueden cargar sus proveedores y determinar si la postventa fue responsabilidad de la empresa o del contratista. Estoy pensando en la parte de análisis de datos, ¿sí? Determinan si es una reincidencia o no. Y también incluso, si fue arreglado en sitio, pueden indicar el dato de cuánto costó el arreglo. ¿Esto para qué? Para netamente hacer análisis internos de la gestión. ¿Qué ocurre después?
Cuando se ha realizado la actividad de aprobación, el sistema automáticamente genera un documento de respuesta formal al cliente y se lo envía. En este documento le informa al cliente para cada una de sus postventas que reportó cuál fue el resultado, bien sea que se modificaron las locativas, que se aprobaron, que se rechazaron o que fueron arregladas en sitio, con el detalle respectivo de cada uno de los elementos. ¿Qué pasa acá? Si todo fue rechazado, pues el caso automáticamente queda cerrado y hasta ahí va la gestión, pero si hay locativas que fueron aprobadas, procede el sistema a un proceso de reparación. ¿Listo? Entonces todo esto se está ejecutando dentro de Capta. Precisamente nuestro objetivo, ¿cuál era? Oiga, entre una postventa desde WhatsApp, entre una postventa desde el correo o desde la página web, todo ya entró a Capta automáticamente y toda la gestión se va haciendo ahí. ¿Sí? Pasamos al paso 7, la reparación. La reparación es muy parecida a la inspección, en la cual el responsable va a programar una cita con el cliente, va a confirmar la realización de la cita y asimismo irá confirmando a medida que haga los arreglos. La reparación es cíclica, en el sentido que no es necesariamente una visita, sino que se pueden programar y ejecutar tantas visitas como sean necesarias hasta que se hayan confirmado todos los arreglos. En el proceso de confirmar los arreglos, se va dejando información, adjuntos del arreglo hecho, observaciones en sitio, incluso costo de las reparaciones que se han ido ejecutando. Una vez se realizan todas las reparaciones, el sistema de nuevo genera un documento automático en el cual resume toda la postventa para el cliente y le hace el envío de forma automática, bien sea WhatsApp o por el correo electrónico. Junto con este envío, se activa una encuesta y un proceso que nosotros llamamos cierre a distancia. ¿Cuál es? Entonces, el ingeniero hizo todos los arreglos, estando en sitio, hizo la confirmación de los arreglos o llegó a la oficina e hizo la confirmación de los arreglos. El sistema le va a generar una encuesta al cliente. ¿Listo? El cliente la recibe automáticamente. Y en este proceso, lo que la encuesta básicamente le pregunta al cliente es si los arreglos fueron hechos a satisfacción o no. Ustedes definen el plazo en el cual vuelven a notificar al cliente el plazo en el cual la encuesta se deshabilita para que el cliente les confirme que los arreglos se hicieron o no. ¿Qué puede pasar acá? El cliente puede no responder, después de cierto periodo se da como arreglo a satisfacción, o el cliente puede responder bien, que quedaron arreglados, todo perfecto, o que no hubo un arreglo a satisfacción. Entonces, cliente, su humedad que se confirma arreglada, el cliente escribe a los 2 días sobre el mismo caso, oiga, la humedad realmente no ha sido arreglada. Y aquí se pasa a un subpaso dentro de este proceso, que es reparación no satisfactoria. ¿Cuál es la idea? Si el cliente indica que uno de los daños que la empresa le arregló no fueron realmente reparados a satisfacción, el sistema genera una actividad interna de forma automática para el responsable que hizo el arreglo. El responsable tiene dos opciones. Si bien finalizar la postventa definitivamente, poniendo un motivo, oiga, no, se hizo el arreglo, pero el cliente quiere una remodelación, o por el otro lado, puede reiniciar un ciclo de reparación, en el cual de nuevo desde Capta cuadra con el cliente, programan la cita, ejecutan y confirman las reparaciones, se hace como una iteración del paso anterior. ¿Esto para qué? Porque si bien habrá escenarios donde un arreglo el día de la reparación queda bien, pero el par de días desaparecen, como hay escenarios en los que el cliente puede sencillamente estar buscando otra cosa que no va cubierta dentro del marco de una garantía. Pero todo esto se hace de forma digital dentro de los canales de Capta y va dejando una trazabilidad de cada una de estas interacciones que se tienen con el proceso. ¿Listo? Entonces, acá se concluye la postventa, bien sea porque no estuvo satisfecho y el cliente reinició el proceso y el residente la cerró, o porque sí estuvo satisfecho el cliente y hasta ahí, digamos que se la finalización a la postventa. ¿Qué queda después del resumen y la finalización de la postventa? Queda todo lo que es el análisis de las postventas dentro de Capta. Entonces, dentro de todo este proceso, se hace una extracción de información constante que alimenta tableros de control en Capta en tiempo real. Esos tableros de control en Capta les van a permitir a ustedes medir cualquier cantidad de métricas, de cosas como casos de usos activos, a vencimientos de casos actuales y de datos de tiempos de respuesta, a cómo se les están distribuyendo entre sus proyectos, las postventas, o entre los diferentes daños o los diferentes espacios, ¿sí? Cosas como tasas de reincidencia, como tasas de reparación en la primera visita, ¿listo? Y los otros indicadores que vemos abajo que van por la misma línea, ¿sí? Si bien hay muchos indicadores que mostramos acá, esto es solo un ejemplo de indicadores que se pueden construir con toda la información que se está extrayendo de la trazabilidad dentro de Capta. Entonces, cierras de satisfacción, cómo es el desempeño de los agentes en las postventas, cuánto les están costando esas postventas dentro de la organización, cuáles son los contratistas que más garantías les están generando, ¿sí?
y cuáles son los análisis de los diferentes patrones que ven. Esto con el fin de que la empresa pueda, por un lado, monitorear lo que está ocurriendo en caliente y un supervisor pueda entrar y ver, oiga, cómo estamos de postventa hasta hoy, a que también puedan tomar decisiones más ejecutivas de cómo están haciendo las cosas al momento de construir las diferentes propiedades. Este es un poco el resumen de lo que sería el ejemplo conceptual, digamos, el modelo conceptual de este proceso de gestión de postventas. La idea es que vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Pasamos a hacer la demo como tal de cómo funciona la gestión de una postventa y pues luego tenemos otra sesión de preguntas y respuestas. Entonces acá, no sé si tengan, Mari, ¿me quieras ayudar con preguntas y respuestas que haya en el... Les recordamos a nuestros en el file? asistentes que pueden compartir sus dudas en la sección de preguntas ubicada en la parte superior de la pantalla, en el botón PR. Por el momento no tenemos preguntas, Juan Diego. Buenísimo. Entonces, si quieren, les damos 2 minuticos por si tienen preguntas y si no, continuamos. Aquí tenemos una pregunta de Sebastián Sánchez, Juan Diego. ¿Desde qué módulo se trabaja y si es un modelo de autogestión entre partes, entre las partes? La gestión se hace completamente desde Capta, digamos que Capta es una plataforma aparte y no me queda muy claro a qué te refieres como un modelo de autogestión entre las partes. No sé si quieras elaborar. Bueno, entonces lo que podemos hacer, igual tu duda puede que la aclaremos ahorita con la demo, ya vamos a pasar a mostrarles esto en realidad cómo funciona desde un punto de vista de software. Y espero que esto aclare ciertas cosas, ¿listo? Entonces vamos a continuar, voy a cambiar de pantalla y vamos a arrancar con esta otra parte. Entonces, ¿cuál es la idea? Capta es una plataforma web que se estructura para la organización que la haya montado. Hoy vamos a hacer el ejemplo de lo que sería la constructora Arquímedes, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Ustedes tendrán su login y dentro de su Capta modelarán todo su esquema de atención. ¿Listo? Entonces voy a iniciar sesión aquí en Capta y aquí entra lo que sería el entorno de atención al cliente, desde el cual van a gestionar todas sus postventas. ¿Qué es la gestión de las postventas? Por un lado, todo lo que les comenté de configuración, de conectar sus proyectos e inmuebles, ¿sí? A definir sus tipos de inmueble y cómo estos tipos de inmuebles están relacionados, a definir los daños, los árboles de daños y los espacios que van a utilizar en las postventas. ¿Listo? Todo esto para luego ser utilizado en la configuración de sus canales. Ustedes definirán lo que es un WhatsApp, por ejemplo, por el medio del cual pueden recibir diferentes solicitudes, en este caso puntual, las postventas y cómo deben ser atendidas y procesadas esas postventas, ¿sí? Y lo mismo por lo que sería un correo electrónico, un formulario web que pueden crear desde acá, ¿vale? Entonces ustedes estructuran todo eso como sus canales de atención, ¿sí? Entonces crean un formulario, crean un WhatsApp, crean su correo electrónico y luego se define cómo se deben procesar estas postventas. Quiere decir, cómo se deben asignar de forma automática según el proyecto que el cliente escogió, la regional de ese proyecto, la ciudad o las reglas que ustedes quieran definir. ¿Vale? Entonces ahora voy a arrancar haciéndoles el ejercicio de crear una postventa. Vamos a crear una postventa por 2 canales. Primero la vamos a crear por el formulario web y luego la vamos a crear por el WhatsApp. Entonces, si yo entro acá al formulario web configurado para lo que sería la constructora Arquímedes, pues vemos el detalle de lo que se creó en el formulario. Ustedes este formulario lo pueden manejar como esto, que es un link independiente, o ponerlo dentro de su página web. Entonces, digamos que yo como cliente voy a entrar a registrar una postventa desde la página web de la constructora Arquímedes. Entonces, yo pongo mi información según lo que se haya definido. En este caso se le pide nombre, correo, identificación y celular. Y vamos a entrar a detallar la solicitud. ¿Qué quiere hacer hoy? Oiga, quiero generar una postventa. ¿Listo? Al momento de generar una postventa, el sistema, según la configuración, me va a pedir sobre qué proyecto la quiero generar y sobre qué inmueble. Y asimismo, me trae el detalle de las locativas. Este detalle de las locativas viene de la configuración de Capta. Ustedes lo pueden definir para cada proyecto, para cada inmueble, que tenga árboles diferentes. Tal que yo escojo el proyecto tal o si escojo la zona común del proyecto tal, los espacios que me muestre y los daños que me muestre sean específicos a esa unidad, a ese tipo de inmueble. En este escenario escogí este apartamento
que me trae estos espacios y cada espacio tiene sus daños. Entonces vamos a la alcoba principal, le voy a reportar daños en los pisos. En los pisos tenemos problema en los pisos de madera. Daño en el piso, ¿sí? Se pueden generar adjuntos sin ningún tipo de restricción en las locativas y pueden permitirle a sus clientes generar tantas posventas como necesiten. Entonces voy a decir acá, bueno, uno fue en la alcoba principal, otro voy a decir que es en la cocina, en temas de muros, y en muros tenemos lo que son, digamos, grietas. Hay una grieta. ¿Listo? Entonces acá se pueden poner archivos, bien sea desde el computador o generando esta postventa a mano. Pueden subirle ahí cualquier archivo. Entonces voy acá a subir cualquier archivo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Ustedes definen las diferentes preguntas que quieran hacer en el formulario. También definen lo que son términos y condiciones en caso de que los quieran utilizar. ¿Sí? Entonces el cliente entró y llenó toda esta información y ahora vamos a generar el caso. ¿Qué pasa cuando se crea un caso hacia la organización de ustedes? No sé, los que acá han usado Capta dentro de 5, pues 5 tiene su Capta para lo que es la atención de clientes. Acá ustedes estarían montando su Capta para atender a sus clientes en el proceso de postventas. ¿Listo? Cuando el cliente genera un caso, el sistema le da un número de radicado y le da un link mediante el que puede hacer seguimiento de la postventa. Y la postventa en este momento entra a ser procesada por el flujo de Capta. Cada empresa definirá su flujo y este flujo se encargará de entregarle la postventa al proceso correcto y a la persona que la deba atender según las reglas que ustedes definan. Yo como cliente, cuando genero una postventa, ¿qué pasa? El sistema tiene una notificación de haber recibido mi postventa, ¿sí? Entonces a mí acá como cliente me llega un correo, oiga, Juan Diego, de parte de la constructora Arquímedes, le confirmamos que usted acaba de crear este caso con número de radicado tal, y también a la gente que asigne le va a generar una notificación. Entonces en este escenario, para el ejercicio de hoy, a mí como agente dentro de Capta, dentro de lo que sería la constructora Arquímedes, se me va a asignar el caso. ¿Listo? Yo recibo una notificación de Juan Diego, tiene un nuevo caso asignado. Entonces yo puedo entrar a mi Capta y acá poder ver que tengo un nuevo caso creado, que lo creó el cliente Juan Diego Arango, relacionado con este apartamento, y me detalló esta información en el formulario. ¿Listo? Puso su información personal y puso esta información de los daños. Ahí vienen los adjuntos y demás información. Acá lo que vemos a la derecha es el proceso de la postventa. Perdón. Debería estar. Acá lo que vemos a la derecha es el proceso de la postventa. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Estas son la serie de pasos que se tienen que ejecutar dentro del proceso. El primer paso es la programación. ¿Cuál es la idea? Ustedes desde acá pueden responderle a su cliente. Hola Juan, ¿cuándo podemos visitarte? ¿Sí? Y la comunicación es bidireccional. Yo aquí respondo, el sistema le va a enviar la respuesta al cliente, me da un periodo de gracia para cancelarla. Si no, pues me lo salto y ya. Y él me va dejando la trazabilidad de todo lo que ocurre con la gestión. ¿Sí? ¿Esto qué hizo? Esto le manda un correo al cliente, dado que el caso había sido creado por el formulario, diciéndole, oiga, cliente, tiene una nueva respuesta en su caso. Sí, cliente, le están respondiendo que cuándo lo podemos visitar. El cliente puede entrar al detalle de su caso y responder. Mañana a las 3 p.m. ¿Sí? Y de nuevo, lo mismo. Cuando el cliente responde, el sistema notifica a los agentes asignados que hay una nueva respuesta. Vamos a volver aquí acá. Yo entro acá, pues acá está la nueva respuesta que acaba de mandar el cliente y yo como agente digo, listo, bueno, esta es la hora de la cita. También esto claramente podrían coger su celular y llamar al cliente y sencillamente programar, pues eso ya depende de los procesos que se manejen en cada empresa. ¿Cuál es la idea? Ustedes acaban a programar la cita, el sistema automáticamente va a citar tanto al cliente como a la gente en cuestión, en este caso también a Juan Diego Arango, ¿sí? Le dice, mire, tiene una visita agendada mañana 22 de agosto a las 3 de la tarde en el proyecto tal, en el apartamento tal, ¿sí? Acá queda una actividad de confirmación de la visita, donde el cliente si escribe que la quiere cancelar, pues el responsable entra y cancela la cita y la reprograma, o sencillamente confirma que se realizó la inspección. Una vez se realiza la inspección, pasamos a la fase de aprobación. La aprobación es, tal cual, detallar cada una de las locativas y hay que ajustar, oiga, esto era el COA principal pisos, pero realmente no eran pisos, eran, digamos, muros y eran grietas en los muros, por decir cualquier cosa. Se pueden hacer estos ajustes y luego se puede determinar para cada elemento si se aprueba, si fue arreglado en sitio o si se rechaza. Para el ejercicio de hoy vamos a decir que todo fue arreglado, todo fue aprobado. De nuevo,
Como fue aprobado, puedo determinar si es responsabilidad de la constructora o no, puedo indicar cuál es el contratista responsable y determinar si es una reincidencia o no para futura analítica. Se aprueba el daño por grietas superficiales. ¿Listo? El ingeniero también puede adjuntar archivos estando en sitios. La gestión se puede hacer desde el celular o desde cualquier navegador. Listo, vamos a probar acá también. Aprobado. Esto no es una reincidencia y le damos continuar. ¿Qué pasa acá? Cuando el residente o el responsable hace la aprobación, el sistema automáticamente completa la fase de inspección y genera un documento de resumen que le envía al cliente. ¿Listo? Entonces a mí como cliente, seguramente me llega un correo, aquí está el correo, donde está el resumen de la postventa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es este resumen? Acá viene el adjunto. Vamos a verlo de rapidez. Es un documento con todo el branding de la empresa donde está el resumen de lo que yo mandé y lo que se me respondió para la postventa que acabo de generar. ¿Listo? Pues que está en gestión. Volvamos a Chrome. Como la postventa, como tuve elementos que se aprobaron de la postventa, ¿sí? Pasamos a la fase de reparación. La fase de reparación sigue la misma estructura. Yo desde acá coordino citas para hacer la reparación, confirmo la realización de estas citas y confirmo la reparación de los diferentes elementos. Entonces, este elemento fue reparado. Si hay elementos por reparar, seguimos en el ciclo de citas, pero la idea es que una vez ya todo fue reparado, el sistema cierra el caso, genera un documento resumen al cliente y le envía la encuesta de cierre a distancia. Entonces, acá ya todo se reparó, el caso se cerró y se le envió al cliente, por un lado, el resumen de su caso, ¿sí? Queda en la traza del caso que ustedes están gestionando. Y por el otro lado, se le envió la encuesta de satisfacción de cierre. Entonces, esta encuesta de satisfacción de cierre que recibe el cliente, ¿cuál es? Oiga, cliente, ¿todos los daños que usted reportó se arreglaron, sí o no? Entonces, yo acá, si el cliente dice que todo sí, listo, quedó finalizada la postventa. Pero de igual forma, el cliente podría decir que no. Y esto era un daño en la cocina, muros, grietas. Volvieron a aparecer las grietas. ¿Sí? Entonces, este es el cierre a distancia. El cliente, sin estar físicamente con el residente, me está diciendo, oiga, esto no quedó bien reparado. Entonces, cuando el cliente hace esto, ¿qué pasa? El sistema vuelve a abrir el caso, notifica al responsable asignado a esta solicitud. ¿Sí? Entonces, el caso fue reabierto. Ese responsable puede consultar que el cliente dijo que no estaba satisfecho y que lo que había ocurrido era esto. Y acá sencillamente hay una decisión interna. Si se quiere reagendar la visita de reparación y hacer otro ciclo de reparación o finalizar poniendo el motivo. Oiga, no, el arreglo sí se hizo, pero el cliente quiere que se haga otra modificación. ¿Listo? Entonces, esta es la esencia de la gestión. Digamos que para este ejercicio vamos a reagendarlo. Y entramos otra vez en un ciclo de reparación. Programamos una cita. Se confirma la realización de esta cita. ¿Sí? Y al final, pues una vez se haya reparado todo nuevamente, se confirma que fue arreglado. Entonces, este elemento nuevamente fue arreglado. Se realiza nuevamente la reparación. Y de nuevo, lo mismo. Cuando son cierres normales, el sistema vuelve a hacerle la pregunta al cliente de cierre a distancia. Cuando son encuestas donde ya se finaliza definitivamente desde Capta, el cliente no tiene la posibilidad de reabrir el caso. Acá se le vuelve a hacer la encuesta y en este escenario el cliente sencillamente determina que el elemento que había dicho que no se había arreglado, por el cual se reabrió el caso, sí fue arreglado y sencillamente queda finalizado el caso. Al final, según configuración, se pueden habilitar ya encuestas de satisfacción de servicio, ¿listo? Para su seguimiento. Entonces, ¿cuál fue la idea? Este es el escenario de gestión de la postventa. ¿Sí? Si yo me voy a la postventa, acá me queda toda la finalización del caso y pues incluso la encuesta que el cliente mandó, dejando la traza de todo lo que pasó en la gestión de la postventa. Ahora, este mismo escenario puede ocurrir con una postventa que se registró desde el WhatsApp. Entonces, sencillamente les voy a mostrar por encima cómo se crea la postventa desde el WhatsApp y luego ya les voy a mostrar la analítica, que es lo que nos falta por ver. Entonces, vamos a entrar a lo que sería el canal de atención de la constructora Arquímedes. Entonces, yo como cliente voy a entrar al canal de atención de la constructora Arquímedes para registrar una postventa. ¿Vale? Entonces, yo escribo, bienvenido al canal de atención de la constructora Arquímedes. Esta estructura conversacional ustedes la definen dentro de Capta con las opciones y menús que ustedes quieran utilizar. Y me voy a ir en este escenario por la postventa. Entonces yo estoy registrando una postventa desde el WhatsApp.
Hay dos modelos, un modelo abierto en el cual el cliente escoge su proyecto y su inmueble, o un modelo cerrado en el cual se hace una validación. Se le pide la cédula, se le pide la fecha de nacimiento y se cruza contra información que ustedes manejan en CBR para validar, pues en caso de que manejen CBR, de que el cliente sí existe y se utilicen los inmuebles que este cliente tiene registrados con dicha información. ¿Listo? Para el ejemplo de hoy lo tenemos abierto, pero esto es algo que se define en el proceso de implementación de Capta. ¿Cuál es la idea? Sigue la misma estructura que por el formulario web. El sistema me va a pedir el detalle de los espacios y asimismo el detalle de los daños y subdaños de estos elementos. Entonces yo estoy diciendo, venga, vámonos acá por eléctricos. Entonces dije, venga, en el COA principal quiero reportar un daño eléctrico. Y acá me dice qué tipo de daño, voy a decir que bombillos. Listo, al final puedo incluso mandar adjuntos. Vamos a tomar un payaso de esto. Y lo vamos a enviar ahí, voy a decir el bombillo no prende. Y le damos continuar. ¿Qué se puede hacer acá? También se pueden generar múltiples locativas. Entonces yo como cliente acá puedo decir si quiero agregar más elementos, donde hago otro ciclo de definir un espacio, un daño, una descripción, o si sencillamente lo finalizo. Voy a finalizarlo. Y ya pues WhatsApp va a proceder a los últimos pasos de la conversación, donde automáticamente crea el caso. Entonces acá de nuevo me confirma, tu caso número tal ha sido registrado en nuestra plataforma y pronto te estaremos dando respuesta. ¿Qué ocurre acá? ¿Sí? Si yo me voy a los casos de Capta, seguramente este caso ya se procesó. Acá, como vemos, tenemos la notificación y listo. Ya se creó la postventa, fue asignada a Juan Diego Arango. Podemos ver que fue creada por el WhatsApp de atención al cliente, pero sigue la misma estructura. Al igual que en el formulario, él automáticamente extrajo toda la información del cliente, del proyecto, de las locativas, ¿sí? Asignó el caso, aquí viene el adjunto que se mandó por WhatsApp. Esto queda pues el pantallazo de la conversación. Y entra el proceso de gestión normal. Es lo mismo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Que a través de estos diferentes canales la gestión para el equipo de la constructora fuera transparente. Desde acá también le pueden responder al cliente. Hola Juan, te podemos visitar mañana. ¿Sí? El sistema automáticamente le entregará esta respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Eso es un caso de WhatsApp. Entonces la respuesta se lo va a entregar al WhatsApp. Entonces yo desde aquí estoy respondiendo desde Capta sin cambiarme de canal, sin utilizar mi celular personal para responder. Y eso se va al WhatsApp del cliente. ¿Listo? Sí, mañana a las 2 p.m. Aparte de esto, toda la gestión es la misma. El cliente me puede responder. Esta respuesta va como una respuesta dentro de la traza de Capta. Esto acá podemos ver la respuesta. Se pueden manejar imágenes adjuntos. Digamos que acá yo puedo mandar un pantallazo en caso de que lo necesitara para detallar algo de un daño que me preguntaron. ¿Sí? Y la gestión es normal, pero todo lo están centralizando. La información se está manteniendo dentro de Capta. Entonces, esa es la esencia ya, pues no voy a repetir el proceso de la postventa, pero es el mismo que vieron en el formulario web y es lo mismo que pasaría si se recibe por correo. Por último, vámonos a la parte de analítica. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Ustedes dentro de analítica pudieran ver todo lo que está pasando con sus postventas. ¿Listo? Desde cosas generales, como cuántos casos de postventa hemos recibido, a cuántas locativas se han recibido en total, a detalles. Mire, cuántas postventas tengo por cada una de las etapas del proceso. Mire, tengo todas estas postventas pendientes de agendar visita, distribuidas entre estos proyectos que están creados dentro de esta organización. Acá podemos ver los tiempos que me estoy demorando en cada una de las diferentes etapas y podemos ver que, venga, en este proyecto, ¿sí? Tuvimos un tiempo muy largo en el proceso de aprobación y que el proceso también de agendamiento y reparación me está tomando mucho tiempo. Así hay muchos indicadores de cómo se están distribuyendo en todos los proyectos, dentro de los diferentes agentes de la organización, a cómo se relacionan los daños y espacios. Por ejemplo, acá puedo ver cuál es la relación entre daño y espacio. El espacio en el que más daños me han reportado en este ambiente es en el baño social. Y dentro del baño social tengo muchísimos daños hidráulicos. ¿Listo? Entonces esto me puede dar ideas. Y de nuevo, acá se pueden hacer filtros para ver cosas puntuales. Oiga, yo solo quiero ver este proyecto. Viviendo solo este proyecto, quiero ver qué ha pasado puntualmente con este proyecto a hoy. Esto todo se construye en tiempo real, según lo que haya en la base de datos en el instante. ¿Sí? Entonces, de acá pueden sacar muchos indicadores, como les comentaba, para tomar decisiones. Oiga, contratistas que me han generado muchas posventas. Oiga, mire, estas son todas las posventas que tenemos activa y esta vemos que tiene 9 días de vencimiento ya. 9 días pues que se pasaron del vencimiento. Entonces, es que con esto ustedes puedan tener un control total de su proceso de gestión de postventas y puedan estarlo monitoreando constantemente.
Vamos a volver acá para finalizar. ¿Cuál es la idea? Para concluir un poco, ¿por qué hablamos y por qué creemos que las subventas de Capta pueden generar valor en las organizaciones? Porque digitalizan todo el proceso, ¿sí? Porque les permiten a ustedes centralizar de forma omnicanal y en un único lugar las comunicaciones con su cliente para la gestión, porque van a tener lo que son generación de documentos automáticos, porque le van a reducir la carga operativa a todo tu equipo que gestiona las postventas, porque van a tener analítica para tomar mejores decisiones e identificar patrones constantemente, y todo esto va a llevar a que puedan reducir hasta un 40% el tiempo de gestión que actualmente utilizan en sus postventas, ¿sí? Si bien, digamos que Capta existe hace un rato, el módulo de postventas es un módulo nuevo, ya se ha venido montando en diferentes organizaciones en las cuales los resultados han sido muy positivos. Y todo se ha hecho alrededor de que la digitalización y que este proceso estructurado de postventas cada vez sea mejor. Que si mañana se le ocurre un nuevo paso que cierta empresa quiere tener en sus postventas, son procesos muy maleables que se pueden ir alimentando de forma retroactiva y pues constante. ¿Listo? Entonces, con eso cerramos todo lo que es la parte de gestión de la postventa y del objetivo de este webinar. Pasamos a otra sesión de preguntas y respuestas de lo que sea que les haya salido de la demo. Entonces, de Eh, nuevo, ahí en la sección preguntas y respuestas le pueden hacer. Y si hay preguntas, Mari, cuéntamelas, que yo acá no puedo ver sí. Teams. David Y vamos a hacerlo. Clavijo nos pregunta, ¿este módulo se solicita o es un add-on y tiene algún costo? Eso es un módulo aparte y se solicita. Es un SaaS 100%, entonces pues hay un costo mensual por el entorno de Capta para postventas y depende del número de usuarios que ustedes habiliten. Juan Diego Javier Ramírez nos pregunta, si tengo postventas de 5 normal, ¿qué valor tendría contar con el plan de mantenimiento anual? Ok, si quisieras pasarte a manejar las postventas, digamos, no seguirlas manejando en CBR, sino en Capta, te cotiza pues el módulo como tal y la cantidad de usuarios si quieras manejar en Capta, se hace el proceso de implementación y ya dejarías de gestionar tus postventas en CBR y pasarías a gestionarlas directamente desde Capta. Esta cotización te la podemos hacer según el número de usuarios que nos indiques. No sé si quieras darte información y cuadramos para generarte la propuesta o podemos buscar una reunión para detallarla. Javier Ramírez pregunta, las bases de datos, las empresas tienen su propia analítica. ¿Cómo se entregarían estas para construir los informes personalizados? Listo. Entonces ahí son dos componentes. Por un lado, dentro de Capta ustedes van a poder en el proceso de implementación construimos tableros personalizados que les quedan en tiempo real. Entonces, hoy tú entras a tu Capta analítica, el proceso de implementación se define en un conjunto de tableros y ahí te quedan para que los puedas consultar. Listo, Capta como es un SaaS 100%, tiene su base de datos dedicada y todo su proceso aparte. Ya para que tú quisieras conectar, por ejemplo, un Power BI o un Tableau o algo así, se puede habilitar un Datamart desde el cual tú te puedes conectar a consultar la información. Bueno, ya que no tenemos más preguntas, muchas gracias Juan Diego y gracias a todos por asistir a este espacio que ha sido pensado especialmente para ustedes. Desde Capta les deseamos que se hayan enriquecido con toda la información que les brindamos en este espacio. Les enviamos un abrazo y les deseamos a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos, que les vaya muy bien.